Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre cómo era la educación inca. Los incas no tuvieron ningún tipo de escritura. Es por ello que toda la información sobre su forma de educación proviene de las crónicas escritas por los españoles durante la conquista y la colonia. Asimismo, la información fue transmitida por vía oral. Gracias a todas estas fuentes, hoy se puede concluir que sí hubo educación durante el incanato y esta estuvo destinada únicamente a las clases sociales altas. A continuación, mis compañeros y yo le vamos a hablar sobre los puntos más importantes de cómo era la educación incaica. A continuación voy a hablarles sobre el sistema educativo en el periodo incaico. Este sistema durante este periodo no cubría a las personas en general, es decir, que estaba dedicado de manera específica a los hijos de los gobernadores incas, a los hijos de la nobleza y a las mujeres que eran escogidas por su belleza y su estatus social. La educación de ellos duraba 4 años e iniciaba aproximadamente a los 12 años de edad. No existía ningún sistema escrito para este tiempo y es por eso que la educación estaba basada en el oír y en el memorizar. Esta enseñanza, este tipo de enseñanza oral, se complementaba con la práctica utilizando un material objetivo para así fijar sus conocimientos. Quienes impartían estos conocimientos y las enseñanzas eran los amautas. Eran unos maestros de clases incas altas, de clases sociales altas, que enseñaban en los Yachaywasi a los jóvenes incas. Los amautas eran escogidos por su sabiduría y conocimiento en las matemáticas, en las leyes, historia, en la moral y en las prácticas militares. Las primeras instituciones educativas fueron fundadas por el Inca Roca y luego perfeccionadas por Pachacuti. El Inca Roca fue el sexto soberano del Cusco y el primer inca en la dinastía del Anán Cusco. Pachacútec fue por su parte el noveno gobernador del imperio inca, quien también convirtió a los incas en un gran imperio conocido hasta hoy como el Tahuantinsuyo. ¿Cómo era la educación de los hombres en el incanato? La escuela para jóvenes era llamada Yachaguaysi, Casa del Saber. Habían varios en el imperio inca, aunque el principal estaba en la actual ciudad del Cusco. Los hijos de los nobles recibían enseñanza de la lengua quechua en el primer año de educación. Durante el segundo año aprendían sobre la religión inca. El tercer año recibían educación sobre la interpretación de los quipus. El quipu era la única herramienta con la que era posible llevar un registro preciso de la población y de los productos que se producían y almacenaban. El cuarto año era destinado a la enseñanza de la historia inca. Además, durante todo el tiempo también recibían entrenamientos físicos y técnicas militares. La educación de las mujeres en el incanato. Las escuelas para las señoritas se llamaban Agyawasi. Agyawasi era la casa de las escogidas, jóvenes escogidas por el Estado. Los Agyawasi eran los centros de formación femenina en el que se encontraban las hijas de nobles y de atunrunas. Los Agyawasi eran talleres textiles a cargo de mujeres jóvenes, de cuyo trabajo se aprovechaba el Estado, el cual las recompensaba facilitándoles alimentos, bebidas, vestidos, joyas y aposentos con habitaciones muy confortables. Sus madres las llevaban ahí antes de su menstruación, para que sean educadas. Las mujeres eran evaluadas tanto física y mentalmente. Para permanecer acá, las mujeres debían ser de tez blanca y no debían poseer imperfecciones, ya que iban a ser llamadas hijas de los dioses, y otras se llegarían a convertir en esposas de los incas. Otras eran destinadas a los dioses Inti, para sacrificio y preparación de la ceremonia. Pero recuérdese que los incas no siempre sacrificaban humanos, sino también otros animales. Sin embargo, no todas las niñas del imperio inca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Algunas de las mujeres eran destinadas al inca
como sirvientas para la preparación de la chicha. Solo algunas niñas de clase social alta o de gran belleza recibían educación. Al fin eran destinadas a los hombres de nobleza inca. Solo un grupo reducido de ellas no mantenían ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Ellas fueron nombradas como vírgenes del sol. Su función era preparar todo lo relacionado a los rituales religiosos y nadie podía verlas ni acercarse. ¿Cómo se graduaban los incas? Luego de 4 años de educación, aproximadamente a los 16 años, los jóvenes tenían la posibilidad de graduarse mediante la ceremonia del Huarachicuy. El Huarachicuy era un rito realizado por los jóvenes de la nobleza, en donde ellos demostraban sus mejores habilidades mediante pruebas rigurosas de valor. En este ritual se comprobaba si estos jóvenes estaban aptos para ir a la guerra, la administración del Tahuantinsuyo y el matrimonio, o simplemente ser excluidos de estos privilegios. Al final, los jóvenes que pasaban la prueba del Huarachicuy en Sacsayhuamán recibían insignias, una vestimenta distinta y comenzaban su vida militar o gubernamental. ¿Cómo era la educación inca? Los incas no tuvieron ningún tipo de escritura. Es por ello que toda información acerca de su forma de educación proviene de las crónicas escritas por los españoles. Las crónicas escritas por los españoles fueron los primeros documentos escritos que brindaban información acerca de los testimonios que constituyen una fuente muy rica. Asimismo, la información fue transmitida por vía oral. Gracias a todas estas fuentes, hoy se puede concluir que sí hubo educación durante el incanato, y esta estuvo destinada únicamente a las clases sociales altas. En la educación del pueblo inca, los hombres no tenían acceso a una educación si no pertenecían a la clase social alta, es decir, a un grupo social que ocupaba una posición de predominio en las relaciones sociales. Es así que los jóvenes desde su niñez tenían una educación que sus papás le habían enseñado. Esta se basaba en las prácticas que les permitieran cumplir sus funciones del día al día, como es la siembra, la cosecha, la lucha, entre otras. Los padres además se encargaban de brindarle la educación sexual a los jóvenes. De igual manera, estos eran encargados de brindarle la tradición oral sobre los mitos y leyendas incas. Solo algunas mujeres del pueblo podían acceder a una educación. Estas tenían que destacarse por su belleza. El resto de las jóvenes, la inmensa mayoría, recibía una educación prácticamente a cargo de su madre, como era tejer, cocinar, cuidados de niños, agricultura, entre otras. La economía en el Imperio Inca siguió los lineamientos de la sociedad clásica. Es decir, únicamente la clase noble que tuvo acceso a una educación. Esta educación fue preparada para el ejercicio de la labor gubernamental. ¿Quiénes eran los maestros durante el incanato? Los maestros que impartían la enseñanza a las castas nobles eran llamadas amautas. Los amautas impartían la enseñanza oral a los jóvenes, quienes los escuchaban y memorizaban sus conocimientos. Los amautas eran escogidos por ser los hombres más sabios del Imperio Inca. Tenían conocimiento de ciencia, religión, historia, matemáticas y estrategias militares. Estaban autorizados para castigar a sus jóvenes alumnos. Sin embargo, si se excedían al castigo, ellos también eran castigados. El Inca Sechiroca estableció la primera escuela para jóvenes Yachihuasi en la ciudad de Cusco aproximadamente en el siglo XIV. Luego, el Inca Pachacuti mejoró y expandió los Yachihuasi a otras partes del imperio. Las escuelas para señoritas Ayahuasi eran una especie de claustros religiosos donde ningún hombre podía ingresar.
Los ayahuases más importantes estaban en el Cusco y en Pachacama, al sur de Lima. Actualmente este último está en estado de conservación y puede ser visitado. Sobre las bases de Ayahuasí del Cusco se construyó el actual convento Santa Catalina en la ciudad del Cusco. Ciencias desarrolladas en la educación inca. La educación inca tuvo altos desarrollos en diversas ciencias como la astronomía, la matemática, la medicina y las cirugías. La medicina. Los incas destacaron por las trepanaciones craneales. Estas operaciones eran necesarias durante el periodo de guerras. En matemática, los incas realizaron sus construcciones a base de cálculos geométricos, así como los muros de Machu Picchu. Aspecto y clave en la educación inca. La educación inca fue un privilegio de las clases sociales altas. El sistema educativo funcionó gracias a la visión cultural en la que no existía la individualidad. Existen 5 aspectos. Primero, la tradición oral. La tradición oral inca se transmitía por generaciones. Algunas sobrevivieron, tales como las leyendas de los hermanos Ayar. 2. Los equipos. El equipo fue un instrumento que utilizaron los incas para mantenerse a la información de contabilidad y estadística de los imperios. Las leyes. Los incas poseían unas leyes básicas y de fácil entendimiento que mantuvieron el orden en el imperio. La desobediencia era castigada ejemplarmente con azotes o incluso hasta la muerte. Las leyes incas fueron Amasúa, que en quichua significa no seas ladrón. Amaquello, que en quichua significa no seas perezoso. Y por último, Amauya, que en quichua significa no seas mentiroso. 4. Los amautas. Las amautas fueron los maestros de las clases sociales incas. Enseñaban a los yachaiguas, a los jóvenes futuros gobernantes incas. 5. Las mamaconas. Las mamaconas o mamacunas eran las maestras de las señoritas que residían en Ayahuasí. Eran instruidas para ser el sacerdotista, vírgenes del sol o nuevas mamaconas.